Buenas y bienvenidos a este primer video del canal. Hoy les traigo un maquillaje especial pensado para el Día de los Enamorados, así que espero que lo pongan en práctica, espero que les guste. Les pido que me dejen abajo sus comentarios con qué tienen ganas de ver en próximos videos. No se olviden de suscribirse, de tocar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo, y sin dar más vueltas los dejo con el tutorial. Bueno, empezamos este maquillaje. Lo primero que vamos a hacer es sacar un poco el pelo de la cara, así no molesta. Vamos a empezar maquillando los ojos, ¿sí? Hacemos primero el maquillaje de ojos por si cae algo de sombra y después limpiamos y hacemos el resto del maquillaje de la cara. Vamos a aplicar este corrector naranja, ¿sí? Vemos por aquí, que lo que va a hacer es contrarrestar el color oscuro que tengo en las ojeras. Para eso vamos a utilizar esta brocha, ¿sí? De la marca Natura, ¿sí? De Natura 1. Es una brocha de contorno, pero que yo lo utilizo solamente para esto. Cargamos muy poquita cantidad y aplicamos en donde tenemos que corregir el color. En mi caso es en la parte más interna del ojo, perdón, de la ojera. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un corrector, ¿sí? Que es este corrector de la marca también Natura 1, para contrarrestar ese naranja y unificar el tono de los párpados. Yo pongo en el párpado superior y en el párpado inferior, a pesar de que el maquillaje lo vamos a hacer después, también pongo un poco. Y así estamos divinas para salir. Ahora con esta esponja es de Real Techniques, lo que vamos a hacer es integrarlo a la piel. La parte de las ojeras, probablemente una vez que termine el maquillaje voy a volver a trabajar sobre ellas cuando apliquemos la base, pero es un primer paso. Para este maquillaje inspirado para el Día de los Enamorados vamos a utilizar esta paleta. Sí, es una paleta de la marca W7, que se llama Blazing. Tiene este tipo de colores la paleta, ¿sí? Son colores cálidos, y yo voy a empezar utilizando este color, ¿sí? Es un beige claro, como color de transición. Lo que vamos a hacer es aplicarlo en la zona externa del ojo, ¿sí? En la zona de la cuenca también lo vamos a ir difuminando para darle estructura al maquillaje. Es una sombra de transición porque lo que va a hacer es hacer como bien la palabra lo dice, hacer la transición entre mi propio color de piel y el maquillaje que vamos a hacer para que el corte no sea tan fuerte, ¿sí? Tan marcado. Entonces voy a utilizar esta brocha, este pincel de Real Techniques. Cargamos con el pincel y siempre descargamos para evitar que ese exceso de maquillaje nos quede en el rostro. Vamos a aplicarlo en la cuenca del ojo y en la parte exterior de la almendra del ojo. Yo, al mismo tiempo que aplico la sombra, hago movimientos circular suaves, ¿sí? Sin hacer mucha presión sobre el párpado, para difuminar la sombra que estoy depositando. La idea es que no haya ningún tipo de borde marcado y que haya una zona de transición sutil entre nuestra propia piel y el maquillaje que estamos haciendo. Hacemos el otro ojo. Lo que vamos a hacer es no solamente dar estructura al maquillaje, sino darle más profundidad. Y para eso lo que hacemos es usar sombras más oscuras. Por lo tanto, voy a hacer un segundo color, voy a marcar un poco más la profundidad con este color, ¿sí? Es un color entre naranja y un tierra más oscuro. Para eso voy a usar un pincel más chiquitito, ¿sí? Que nos da mucho más detalle. Este es un pincel de la marca Sigma, es el E25. Cargamos sombra, descargamos para eliminar el exceso y lo vamos a aplicar en la parte externa del ojo, ¿sí? Marcando una especie de
Sería una C invertida, ¿sí? Ahora lo van a ver. Marcamos hacia la profundidad y ahora vamos difuminando. De vuelta, cuando difuminen no hagan mucha presión, ¿sí? Porque si no lo que van a hacer es borrar completamente lo que acaban de hacer y se pierde el efecto. Siempre es preferible que carguen poco y tengan que volver a depositar producto antes de excederse y que quede muy fuerte. Después para difuminarlo es mucho más difícil. Bueno, como ven, no me suelo exceder mucho de la parte más externa del ojo y es una especie de Pac-Man invertido y hasta 1/3 del ojo, no mucho más que eso. Bien, ahora vamos a usar otro color más oscuro todavía y lo vamos a restringir aún más en la zona donde lo aplicamos. Vamos a utilizar este color, es un color más morado, casi violeta, y vamos a hacerlo en la parte más externa del ojo. Ya no nos vamos a ir tan hacia adentro como habíamos ido antes. Es muy importante que le prestemos atención a cómo se difumina la sombra, ¿sí? A que no quede nada muy marcado, ninguna mancha de color muy fuerte. Lo que voy a hacer ahora es aplicar 2 sombras de distinto tono con brillo en el resto del párpado, ¿sí? Que sería los 2/3 internos del párpado. Vamos a aplicar esta sombra, que es una sombra brillosa, medio rosadita, y en la parte más externa del párpado usamos esta sombra casi blanca para dar un toque de luz en la zona más cercana al lagrimal. Para esto pueden usar los dedos, básicamente. Muchas veces las sombras con brillo es mejor aplicarla con los dedos porque no pierden la intensidad del brillo, pero por el bien del video yo voy a utilizar este pincel. Es un pincel, se llama pincel de lengua de gato y nos va a ayudar a depositar el producto. Vamos a utilizar este color, cargamos y vamos a aplicar desde la mitad del párpado y lo vamos a integrar con los colores que ya utilizamos. Como ven, dejo la parte más interna del párpado sin maquillar porque vamos a usar una sombra más clara para la parte interna. Como ven, lo que hice fue aplicar este color brilloso, pero que mantiene esta tonalidad entre anaranjada y rosada, sería el tercio medio del ojo, ¿sí? Del párpado. Y ahora en la parte más interna vamos a aplicar este color, ¿sí? Es un color más beige, muy clarito, con brillo. Bueno, como ven, aplicamos e integramos con el resto del maquillaje, ¿sí? Y lo que vamos a lograr con este color casi blanco es dar un toque de luz en la parte interna del párpado. Ahora lo que podríamos hacer es aplicar un color más oscuro, un negro, un color chocolate, un violeta muy oscuro,
en la parte externa del ojo, lo más externo, para dar aún más profundidad al maquillaje. En este caso yo lo que voy a usar es este color, ¿sí? Es un violeta, entre un violeta y un chocolate. En la parte más externa, con este tipo de pincel, con una brocha estilo lápiz, y lo vamos a aplicar, a depositar en esta línea más externa, lo más externo del ojo. Y con el pincel que habíamos utilizado antes, de Sigma, vamos a difuminar los bordes. De vuelta, con esto es preferible aplicar varias veces, aplicar una vez, difuminar, aplicar una vez y difuminar, hasta que lleguemos al color que queremos. Porque lo peor que nos puede pasar es aplicar mucho de golpe y después tener que difuminarlo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la base de maquillaje. En este caso yo voy a utilizar dos bases en crema mezcladas. Pueden no utilizar base, dependiendo del tipo de piel que tengan y de cómo les guste, cómo les quede el maquillaje. Pueden usar base en polvo, pueden usar base en crema, pueden usar BB cream. Hay un montón de opciones, no necesariamente tienen que hacer un maquillaje de cobertura completa para hacer un maquillaje lindo. En este caso yo lo que voy a hacer es utilizar esta base de maquillaje de la línea Natura 1, que es la base Mate Gold. Y la otra que voy a utilizar la voy a mezclar con esta otra base, también de la línea Natura 1, que es la base líquida Mattifique. Uso estas dos bases porque el tono que tengo no es el correcto, ¿sí? Entonces al mezclarlas llego un poco más a mi color. Voy a utilizar, como utilicé antes, la esponja de Real Techniques. Aplico un poco de producto en la esponja está húmeda, ¿sí? Para no depositar tanta cantidad de producto. Y de a toquecitos voy a ir maquillando la piel. ¿Podría haber corregido esta marquita de un granito? Sí, no me dio ganas. Siempre estiren la base hacia el cuello, así se unifica el color. Vamos aplicando así de a toquecitos, ¿sí? Para que se vaya integrando con nuestra propia piel, y tratemos de no arrastrar cuando hacemos esto, así no lastimamos a la piel. En mi caso la piel se me irrita por nada, me pongo colorada por cualquier cosa, así que es importante no ser violentos a la hora de aplicar la base. Bueno, en caso de ser necesario retocamos un poco el corrector, más que nada en la parte más interna de la ojera. Integramos con la piel. Bien, y ahora lo que podríamos hacer es sellar el maquillaje. En este caso yo no lo voy a hacer, pero este sería el momento en el cual aplicaríamos los polvos volátiles para sellar y fijar el maquillaje y aumentar la duración del maquillaje. Ahora lo que vamos a hacer es maquillar las mejillas, ¿sí? Aplicamos iluminador, rubor y un poco de bronceador. En este caso voy a utilizar esta paleta también de W7, que tiene una especie de bronceador. En mi caso esto no me sirve, un rubor medio coral y un iluminador. Lo primero que voy a hacer es aplicar el iluminador. Voy a utilizar esta brocha que es de Sigma, es la E40. Descargamos y vamos a aplicar el iluminador con movimientos circulares en la parte del hueso de la mejilla, sería del pómulo, no sé cómo explicarlo. Lo importante es que no entremos en la zona de la ojera. Con el maquillaje poder se puede todo, lo que importa es lo que a uno le gusta y lo que a uno le siente bien.
pero yo les recomiendo que nunca pasen de esta parte del ojo con el iluminador. El iluminador lo que va a hacer es resaltar donde estemos aplicándolo, entonces si lo llevamos a la ojera no va a ser un efecto que por lo general siente bien. Lo llevo un poco para arriba, ¿sí? Más hasta la 100 sería, creo. Aplico en esta zona que se llama el arco de Cupido. Y con otra brocha, una brocha, también una lengua de gato, pero muy chiquitita, a ver si se ve ahí. Es mucho más chiquitita. Vamos a iluminar el lagrimal. Aplico el iluminador en el lagrimal y lo integro al mismo tiempo con el maquillaje. Aplicamos iluminador también en el arco de la ceja y tanto el iluminador en el arco de la ceja como en el lagrimal lo que van a hacer es iluminar la mirada, ¿sí? Dar un efecto más lifting. Yo no suelo maquillar mis cejas, básicamente porque las tengo bastante pobladas y no noto mucha diferencia cuando las maquillo, pero lo que sí hago es utilizar en este caso es una máscara de pestañas incolora de Natura, de la línea Faces. Lo que hice es peinar la ceja y con el producto las mantengo fijas. Ahora lo que vamos a aplicar son estas perlas bronceadoras, a ver si se llegan a ver sin que se me caigan. Son también de la línea Natura 1 y voy a utilizar esta brocha de rubor también de Natura 1. Cargamos un poco, descargamos y esto es importante, con esto es importante no pasarse, ¿sí? Porque el bronceador, dependiendo del producto que usemos, suelen tener mucha pigmentación, tanto el bronceador como el contorno, así que cuidado con lo que usen. La idea es aplicar el bronceador o si usan contorno por debajo de la mejilla. Siempre difuminen hacia atrás, cosa que la mayor concentración del pigmento quede en la zona de acá y no en el medio de la mejilla. Tenemos un gato que no se quiere ir, así que disculpas, va a ser protagonista de estos videos, muy probablemente. No estoy segura de en qué parte del maquillaje de mejillas se cortó el clip anterior, pero bueno, pusimos iluminador, el bronceador y por último el rubor. Y lo último que hice fue realizar el maquillaje del párpado inferior para que tenga una similitud y se una con el maquillaje del párpado superior. Vamos a utilizar un delineador en lápiz, muy viejo este por cierto, y lo que vamos a hacer es difuminarlo, ¿sí? Va a dar un toque más ahumado al maquillaje, pero tranquilamente pueden usar un delineador líquido, un delineador en crema, cualquier delineador que a ustedes les guste. Lo que vamos a hacer es, muy a grosso modo, aplicar el delineador, sin mucho cuidado porque lo vamos a difuminar. No lo suelo llevar hasta la parte interna, este tipo de delineado. Y ahora, con un pincel de este estilo, ¿sí? Es un pincel más chato, lo vamos a difuminar. La idea es, sin apoyar demasiado el pincel, vamos haciendo movimientos en una especie de zigzag paralelo, sería, para difuminar el trazo que acabamos de hacer y que quede mucho más ahumado. Repetimos en el otro ojo. Bueno, y para terminar el delineado voy a maquillar la línea de agua, tanto la de abajo como, por desafiante y loco que parezca, la del párpado superior.
Ahora lo que vamos a aplicar es la máscara de pestañas. Es una máscara de pestañas de la línea Natura 1, máscara extra volumen para pestañas. Bueno, apliqué la máscara de pestaña tanto en las pestañas superiores como en las pestañas inferiores. Es muy importante, traten de acostumbrarse a las pestañas inferiores también maquillarlas porque da un efecto mucho más acabado al maquillaje. Y habiendo terminado con los ojos, solo nos queda aplicar un labial. Pueden utilizar el labial que más les guste, un color nude más claro, un brillo, ya que hicieron un maquillaje más intenso en los ojos. Pero en este caso, considerando que es un maquillaje para el Día de los Enamorados, vamos a utilizar este labial, también de la línea Natura 1, es el labial mate intransferible color cereza. Con esto damos por terminado este maquillaje pensado para el Día de los Enamorados, para que festejen, pero por supuesto que lo pueden usar en cualquier otro momento. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme un me gusta, dejen su comentario debajo, tanto lo que les haya gustado como lo que no, por favor con respeto y piedad, y lo que tengan ganas de ver en futuros videos. No se olviden de suscribirse y tocar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y nos vemos en el próximo. Un beso.